Saludos cordiales, señoras y señores. Muchas gracias por la oportunidad de permitirnos ser parte de su mañana. Desde TV Azteca Honduras, reciban un saludo cariñoso todos. ¿Cuál es el entorno económico para las inversiones en Honduras? Si no hay nuevas inversiones, sea de valientes nacionales o de internacionales, no habrá generación de empleo. Si no hay generación de empleo, no salimos de la pobreza. No se llevan adelante los proyectos de vida de personas, de familias, de comunidades. Por eso es sumamente importante, por eso es nuclear, por eso es esencial hablar de un ambiente propicio para que aquí se invierta, porque la inversión es una semilla que si cae en tierra fértil, fructifica, su sombra y sus beneficios nos abrazan a todos. El director de Políticas Económicas del Consejo Hondureño de la empresa privada, don Santiago Herrera, tiene mucho que decir. Y el nuevo director de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro foro a don Santiago Herrera y a don Ricardo Matamoros. Don Santiago, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, Darío, muy buenos días a Ricardo y muy buenos días al público que le hace el honor de ver su programa tan gustado todas las mañanas. Siempre es un honor estar invitado a estos programas para poder debatir con ideas, ¿verdad? Sí. Los temas que según nosotros le interesan al país, que usted escoge, pero que nosotros ayudamos a desarrollar. El tema de inversiones, como lo ha dicho muy bien usted en la introducción, es un tema que es altamente relevante para el país. Inversiones nacionales, inversión extranjera, inversión del gobierno. ¿Quién invierte más? El inversionista nacional. El inversionista extranjero menos y el gobierno todavía menos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando un país no genera suficiente ahorro, no genera suficiente inversión. Y por lo tanto, dependemos como economía pequeña, dependientes en vías de desarrollo, del ahorro externo. Y esos externos son los que vienen a invertir y esos son los que inciden en complementar el esfuerzo de los nacionales para poder generar producción, exportaciones y lo más importante que usted mencionó, la generación de empleo. Y por eso es que para nosotros es un tema trascendental. Le agradezco mucho su reflexión. Licenciado Matamoros, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, don Darío, un honor estar con don Santiago y mucho más poder dirigirnos a su querido auditorio. Tratando de aportar a partir de la luz de la evidencia científica, ¿verdad? Justamente evidencias y datos que ayuden a orientar al pueblo hondureño y principalmente a los tomadores de decisión de nuestro país. Hablar con hechos. Por supuesto, hablemos con hechos. De eso se trata. Hace algún tiempo hablé con usted como director de Observatorio Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Facultad de Ciencias Económicas y Afines. Hoy es usted director de Investigación Científica. ¿Qué significa eso? Sí. Anteriormente estaba como director del Instituto de Investigaciones Económicas, ¿Sí? Que era el brazo de investigación en la parte económica, como usted lo menciona, por parte de la universidad. Este nuevo puesto implica un reto de coordinar todo el sistema de investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que tiene 9 campos del conocimiento sumamente amplios, y la intención es, por parte de las nuevas autoridades de la universidad, es justamente generar investigaciones pertinentes y oportunas en todos los campos que tiene la universidad, justamente para dar luces a los tomadores de decisiones y a la población hondureña respecto a nuestra realidad. Ya no más, la postura es, no deberíamos de seguir tomando decisiones a ciegas, ¿verdad? Con base solamente en ideas, sino que la universidad se tome más en serio este rol de poder generar investigación científica que sea pertinente, oportuna, para que las decisiones sean tomadas con base en ciencia. ¿En qué materias tiene la Universidad Nacional institutos de investigación así consolidados? Tenemos un instituto de investigaciones en el área de microbiología, que es el líder en el mundo en temas de investigación. Lo que nos hace falta es socializar y vincular estos hallazgos hacia la parte, por ejemplo, de la salud. Tenemos un instituto en ciencias médicas, que ese es nuevo, y la intención es justamente consolidar un conjunto de investigaciones que permitan dar evidencia del sistema de salud, que es clave para la parte del desarrollo.
tenemos un instituto de investigaciones en la Facultad de Ciencias Espaciales que está especializado en temas de geolocalización y que estamos apuntando a que podamos tener evidencia para el desarrollo territorial desde el punto de vista geográfico. Tenemos también un instituto de investigaciones en energía, en el cual justamente ayer estuve reunido con el decano de la Facultad de Ciencias y entendemos de que uno de los grandes problemas relacionándolo con el tema de hoy para las inversiones nacionales y extranjeras son Energía. los altísimos costos de energía. Sí. El problema energético en Honduras, de energía en Honduras, Complejísimo. es complejísimo. Y Sí. en ese sentido, la intención es impulsar para que este Instituto de Investigaciones en Energía genere investigaciones, ¿verdad?, articulados con sector privado y la cooperación internacional en datos y evidencias para tratar de dar luces a los problemas de este sector. Tremenda chamba tiene sobre sus espaldas. Tremenda, pero honradísimo de servir a Honduras. Desde por luego. su nuevo puesto. Le deseo el mejor éxito del mundo y Gracias. que pueda ser una fuente de luz para este país que necesita inteligencia. Gracias. Muchas gracias, licenciado Matamoros, y felicitaciones. Entrándole el asunto, ¿a qué realidad se enfrenta un inversionista en Honduras? ¿Cuál ambiente encuentra en este momento? Bien, hemos de nuevo hecho varias investigaciones de la mano con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con la mayor parte de las cámaras de comercio de Honduras y con la cooperación internacional durante varios años. Y yo sé que de repente el público puede decir, bueno, estos factores ya los hemos escuchado, ¿verdad? Suelen saliendo. Pero eso es, y yo siempre hago la analogía, es como cuando un paciente, ¿verdad?, va al médico, ¿verdad?, todos los años y el que le diga al médico, usted todos los años me dice que tengo alto el colesterol, ¿verdad?, tengo alto el azúcar, etc. Y el médico le va a decir, bueno, es que si usted no ha cambiado, ¿verdad?, sus hábitos, entonces sus problemas van a seguir siendo los mismos. Así Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, más adelante vamos a poder ver unos datos que trae el equipo del COEP. Por ejemplo, el principal factor que aparece en nuestras investigaciones es el tema de el entorno de negocios a partir de el Estado de Derecho, la institucionalidad pública que tiene que ver con el sector de inversiones, con el sector privado. O sea, el tema de leyes, el tema de las instituciones que administran la justicia, con el aparato administrativo que tiene que ver con, y ahí entra un segundo factor dentro del Estado de Derecho, que tiene que ver con la facilidad de atender a las regulaciones y las operaciones del sector privado, que esto tiene que ver con el tema de los permisos, permisos de operación, licencias, renovación de las mismas, los procedimientos administrativos que tienen que ver para poder tributar, etcétera, que en el caso de Honduras, cuando uno lo compara con otros países, estamos en desventaja, ¿no? Un Estado de Derecho débil, no propicio para De el eso entorno se negocio. habla hace siglos. ¿No se ha avanzado últimamente? No. ¿Nada? No, se deteriora. De hecho, y aquí hay un problema. El avance es prácticamente mínimo y aquí hay que aclarar algo, ¿verdad? Es que el tema es que a veces se pueden implementar, porque a veces escuchamos, ¿no?, ciertas acciones que se hacen y se mejoran en ciertas cosas. Lo que pasa es que a veces creemos o debemos creer que el mundo está estático, que el resto de los países de la región de Centroamérica están estáticos. No, estos países también están haciendo sus cambios, sus mejoras. Entonces, aunque nosotros podamos hacer algún tipo de mejora, algún cambio mínimo, hay otros países que están haciendo 10 veces más. Por supuesto. Y eso lo que hace entonces es que nosotros nos vayamos rezagando y vayamos perdiendo competitividad en términos Además de un Estado de Derecho deteriorado, que no es un instrumento de desarrollo, ¿cuál otro factor diría usted así grandote que es con el que se encuentra un inversionista en Honduras como una atmósfera negativa? Hay un factor estructural sumamente importante aquí que tiene que ver con las habilidades y capacidades que tenemos los hondureños y las hondureñas. Y aquí la gran conclusión es la gran necesidad, lo hemos dicho en conjunto con el COEP, la universidad tiene hace años de estar diciendo eso, necesitamos urgentemente para hace 10 años una reforma educativa integral, pero rápidamente. O sea, no solamente tenemos los años que atrasamos a raíz de la pandemia, sino una vez más el hecho de que la pandemia vino a cambiar y adelantarnos. Yo siempre he dicho, la pandemia vino a darnos un salto en el futuro. Lo que está necesitando y cómo se está moviendo la economía de hoy es la economía que los economistas esperábamos que íbamos a tener en 2030. Claro. Entonces, las habilidades
las competencias que requieren las empresas hoy en día, las empresas extranjeras que queremos que vengan a Honduras para que vengan a invertir. No las está aportando el sistema educativo. No, No tenemos entonces un sistema educativo que capacite para la productividad y para el desarrollo. No. Y mientras eso no lo cambiamos, podemos cambiar todo lo demás, pero si no actuamos rápidamente en eso, no tendremos resultados. Don Santiago, ¿qué otro comentario haría usted sobre la realidad que se encuentra un inversionista? 7 factores claves. Él ya mencionó 2. 1, imagen país. ¿Cuál es la imagen que transmitimos internacionalmente como país? Porque en 12 años tuvimos lo que hoy se le denomina la narcodictadura, Sí. pero en 2 años y meses seguimos hablando de la narcodictadura. Y efectivamente, recientemente tuvimos el juicio de un expresidente que no llama la atención al mundo por algo bueno de Honduras. Por el contrario. Por el contrario, afecta a nuestra imagen. Antes de que se aparte al segundo, en ese primer factor, la imagen país, ¿cuáles son los elementos que configuran la imagen de un país frente a los ojos de los inversionistas? Se me antoja que eso va más allá del maquillaje, va más allá de un discurso, va más allá de que le digamos, mire, venga a Honduras, aquí está bonito, Roatán es precioso, Copán es lindo, más allá de vendernos turísticamente, por decirlo de algún modo, más allá del factor hotelero, ¿cuáles son los asuntos que atraen? Él habló del Estado de Derecho, seguridad jurídica, cambios de leyes, invasiones de tierra y respeto a la propiedad. Eso no es seguridad jurídica. Y esos cambios de leyes o ataques en la prensa contra las empresas que hacen tal o cual cosa. Segundo elemento, seguridad ciudadana. El narcotráfico está ahí y la extorsión está ahí y eso afecta a las empresas. Hay regiones o zonas del país donde no se puede trabajar 24 horas porque en la noche nadie puede entrar. Los trabajadores tienen que ser de la zona porque no pueden entrar de otras zonas a trabajar ahí. Los pequeñitos, los chiquititos, el mototaxi, el pulpero, el camioncito que llega a distribuir en el barrio, el bucero que transporta personas en su trabajo, la empresa, la micro, la pequeña empresa, están siendo apretados por la extorsión y ese es un tema que afecta muchísimo. Mire, Darío, en materia de seguridad, pagamos las empresas más de 4.000 millones al año en servicios de seguridad privada, porque los públicos no nos pueden cuidar. Eso es como un doble o triple pago porque también se pagó la tasa de seguridad, también se pagaron los impuestos, pagamos de los donde impuestos, se nutre la policía, también se paga las Fuerzas Armadas. Y le pongo lo que dice ASJ, que en Honduras estamos pagando 700 millones de dólares de extorsión al año. Entonces eso suma el 3% del PIB. ¿Cuántas unidades de producción nos agrega el costo de seguridad? Ni una. Yo no vendo una unidad más porque pago un 18% de mis ingresos en materia de seguridad, para ponérselo así. Tercer elemento, infraestructura, ¿verdad? Vemos con buenos ojos el reciente esfuerzo que después de 2 años el gobierno está haciendo en materia de infraestructura en carretera. Sí, se nota que están trabajando en diferentes puntos, sí, pero todavía no hacemos mucho con los bordos, con los canales, ni las represas que necesitamos desarrollar allá arriba del Valle de Sula para contener inundaciones y para generar los 200 megas de energía, 200 megas de energía que necesitamos para complementar el esfuerzo de ese valle que tiene un déficit de energía y que el año pasado sufrió grandes cantidades de apagones por el problema del Niño. El tercer, entonces, infraestructura y energía son 2 factores clave. Hay zonas del Valle de Sula que no pueden desarrollar nuevos proyectos, un edificio ejecutivo, un edificio de call center, un edificio, porque no llega la energía hasta ahí y cuesta 1 o 2 años estar gestionando para que la ENEMI autorice que yo compre energía acá y me la lleve para donde la necesito, pero además no tengo estabilidad, no tengo calidad y tengo un alto precio, un alto costo de tarifa. El quinto elemento lo mencionó él,
la mano de obra. Fíjese, don Darío, que en el país de AMLO, si le dicen al presidente de México, Ajá. el año pasado atrajo México 33,000 millones de dólares de inversión en nearshoring. 33,000 millones de dólares. Hay zonas de México que ya no son México, son otro mundo. Como en Nuevo León, es de Tesla, ¿verdad? Y la gente está trabajando. Pero, además de eso, que don Andrés Manuel López Obrador, que ha sido como un hombre catalogado como de izquierda, el año pasado, allá por agosto, metió nuevos incentivos para atraer más inversión. Y uno de los incentivos que más me llamó la atención por 3 años es para capacitar mano de obra. O sea, las empresas deducen del impuesto un porcentaje por capacitar a su gente para crear las habilidades y las competencias que necesitan las personas para poder entrar a trabajar con éxito a las nuevas corporaciones que están llegando a México. Imagínense lo que eso significa. Imagínense lo que le significa a Costa Rica en este momento con el tema de Intel. Intel va a desarrollar microchips. Taiwán es el principal proveedor mundial de microchips, pero está así debajo de la China, que no se sabe cuándo. Exacto. Entonces el nearshoring, que es la relocalización de estas inversiones corporativas, mueve esas inversiones y escoge un lugar en América. ¿Y por qué no nos escogió a nosotros? Escoge Costa Rica. Ayer me estaban diciendo que a Costa Rica le entraron 3.800 millones de dólares de inversión extranjera el año pasado. ¿Ya? Por cada dólar de inversión en Costa Rica, 18 centavos de remesas apenas. Y en Honduras, por cada dólar de inversión, 9 dólares de remesa. Totalmente invertida la relación. Y el gobierno de los Estados Unidos le acaba de aprobar a Intel 8.500 millones de dólares para invertir en Costa Rica en microchips, para desarrollar los microchips más avanzados que hay en el mundo. Entonces, no solo se trata de inversión, no solo se trata de empleo, se trata de un salto en tecnología e innovación como sociedad. Exactamente lo mismo que podemos prever que está haciendo el señor Bukele en El Salvador con Google, que le ofrece, además de la inversión esta nueva que se está haciendo de más de 500 millones de dólares, transformarle la plataforma tecnológica a todo el gobierno de El Salvador y todo el sistema educativo. Ese es un salto cualitativo brutal en materia de innovación, poniendo al día hoy y al futuro a la sociedad. Pero nosotros no estamos, pareciera, en ese mundo. ¿Le hace falta alguno por mencionar? Incentivos. Pues lo que tienen todos los países son incentivos y como le acabo de describir, aunque pareciera que México tiene tan buenos incentivos como nosotros, como Costa Rica y como El Salvador, pues México aprueba nuevos incentivos porque quiere superar su barrera de los 41,000 millones de dólares de inversión. ¿Cuáles de los factores del clima para los negocios corresponde gobernar, administrar, gestionar al gobierno? Es uno importante, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica y la institucionalidad. Y aquí, pues nosotros hemos hecho un montón de encuestas y ayer casualmente estábamos mostrando un cuadro que dice cuánto está confiando el hogar hondureño en los actores públicos y privados. Y nos aparecen arriba las iglesias, nos aparecen las universidades, por ahí nos aparece el sector privado. Como entes con mayor credibilidad. Pero cuando le vamos a preguntar sobre el Congreso, sobre la Corte, sobre el Ejecutivo y sobre la Policía y el Ministerio Público, nos va bien mal. Y no lo estamos diciendo ni él ni yo, es evidencia empírica nada más la que aparece ahí. Y entonces, y cuando uno va a ver los grandes indicadores, ¿cómo nos miden los de afuera? Estado de Derecho, deteriorado. El índice de libertad económica, deteriorado. Índice de transparencia internacional, deteriorado. Y de remate venimos y le ponemos la cerecita al pastel, que ya lo hablamos aquí en su foro,
Somos el único país de la región que no va a estar en CIADI a partir de ahora, que no va a proteger las inversiones por un mecanismo como el CIADI. Hablaremos de las Entonces, repercusiones de eso. ¿cómo hacemos para recuperar esa imagen, percepción institucional que tienen los actores? Y si los de aquí tenemos una percepción mala y los indicadores internacionales traducen esa percepción hacia afuera, entonces el inversionista cuando nos ve dice, hey, aquí tengo 5 países, me voy a aquel, porque Claro. aquel me ofrece mejores condiciones. mejores Entonces, condiciones. esas son cosas y ese es un trabajo que no solo es del gobierno, es un trabajo de todos, Darío. La academia, el sector privado, el gobierno de la República, los mismos organismos internacionales que trabajan en Honduras Sí. y las trabajadores y la sociedad civil tenemos que trabajar en un marco de política, como decían en Guatemala hace algunos años, para mejorar la nota. Claro, hay que Queremos. hacerse un nudo, pero alguien tiene que liderar eso, alguien tiene que inspirar y alguien tiene que guiar a todos los sectores Ese para es el lograrlo. trabajo que hace falta. Desde luego. Y Déjenme estamos hacer tarde. una pausa y seguiremos conversando con nuestros distinguidos invitados. Vamos a darle el espacio a nuestros anunciantes. ¿Esa percepción del entorno económico para los inversionistas es igual para los nacionales que para los internacionales en Honduras? En términos generales, sí, ¿no? Porque la percepción de este entorno, si bien es cierto, obviamente el nacional lo siente de una manera diferente, desde el punto de vista de la intensidad, ¿verdad? De la inseguridad, el Estado de Derecho, las complejidades, pero el inversionista extranjero, antes de tomar esa decisión, como lo decía don Santiago en el segmento anterior, en realidad antes de decidir, tomar la decisión de invertir en un país, hace un análisis, hacen los estudios pertinentes, no solo del país en el que están interesados, sino en un menú. Esto es como cuando uno va a un centro comercial, al área de comidas, ¿verdad? Y usted empieza a ver todos los menús, ¿verdad? Y usted empieza a ver qué me gusta, quién me ofrece relación precio, etcétera, etcétera. Lo mismo. Entonces el inversionista igual hace todos estos análisis y evalúa y nos compara, ¿no? Con el resto de países y por lo tanto al final los resultados en la decisión de inversión terminan siendo la misma. ¿Cuánto ganaríamos si estuviésemos conscientes de mejorar en esos factores, tomando en cuenta que cuando nos ven desde afuera, empresas, por ejemplo, relocalizadas de Asia, de Europa,
Ya vamos ganando 1-0 al saber que estamos tan cerquita del mercado principal de ellos, de los Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Ya vamos ganando 1-0 a todos los demás que están más abajo de nosotros, por decirlo de algún modo, en el mapa, de Nicaragua para abajo. Ya nosotros tenemos ahí una ventaja comparativa importante, pero no hacemos, no tomamos provecho de eso porque no hacemos las otras cosas. ¿Está de acuerdo? Completamente de acuerdo. Vamos a ver unas imágenes para apoyarnos en la ilustración de nuestros espectadores sobre el entorno económico al que se enfrentan las inversiones en Honduras. El entorno económico para las inversiones. Avancemos, por favor. Hay aquí una imagen sobre las proyecciones de crecimiento económico por región. ¿Qué quiere comentarme, don Santiago? No estamos solos en el mundo. Somos en una economía pequeña, somos una economía abierta y por lo tanto somos una economía expuesta a los shocks externos, favorables o desfavorables. Hasta hace algunos meses el Fondo Monetario decía que el año 2024 iba a ser peor que el año 2023 y por eso nosotros hacíamos los comentarios de que las proyecciones de crecimiento que nos hacía el Banco Central eran muy optimistas, porque aunque querramos o no, nos movemos en función de la economía mundial. Y si quiere seguir y vean cómo el mundo va a crecer a 3.2, Estados Unidos va a crecer a 2.7, algo que no estaba así. ¿Y por qué decimos que estamos pegados al mundo? Por esa gráfica. La línea roja es Estados Unidos, ahí dice 1.70, 2.70, la línea amarilla es el globo, 3.2, y la línea azul es Honduras, lo que dice el Banco Central, entre 3.5 y 4.5. Esta es una perspectiva de crecimiento de Honduras. Pero son 20 años lo que tenemos ahí. Y esto es del 2001 al 2025. Estamos acá, más o menos. Exactamente. La línea azul representa a Honduras. La amarilla. La línea amarilla que está aquí en el centro, el mundo en general. Y Estados Unidos, la roja, que va a crecer en 2.70, y hay un error. ¿Qué ilustra esto? Que vamos a crecer probablemente entre 3.2, 3.5 este año anterior crecimos 3.6. Eso es bueno, Darío. Nosotros nunca vamos a decir que eso es malo. ¿Y qué hay que hacer para que eso sea aprovechable? No, lo que queremos decir es que no es suficiente. Lo que necesitamos es crecer de manera sostenida, arriba de 4%, si queremos que la gente perciba que el crecimiento lo incluye y que esa derrama es favorable para mejorar el bienestar de su familia. Explíqueme este punto, licenciado Matamoros. ¿Qué factores son los que garantizan ese crecimiento económico de Honduras a pesar de que en la vida diaria de los ciudadanos eso no se refleja? Sí. Miren, aquí creo que quisiera aclarar algo antes porque de repente el público que está observando dice, a ver, si Estados Unidos, que es la roja, está en 2.7 y la amarilla es el mundo, Honduras, si usted mira, 3.5, 4.5, está por encima. Entonces uno diría, Honduras va a crecer más que el mundo en promedio y más que Estados Unidos. Sí, eso es cierto, claro, pero el punto es el punto de partida. Claro. El nivel de pobreza en Estados Unidos es menos del 20% y la pobreza hasta antes de la pandemia en el mundo ya el nivel de pobreza estaba en 49%. En Honduras estamos en alrededor del 65%. Estamos mucho más atrás que ellos. Del fondo. Por lo tanto, correcto, en el fondo, de tal forma que para poder alcanzarlos a ellos, nosotros tenemos que crecer mucho más que ellos. A un ritmo más acelerado. Más rápido, a una velocidad mucho más rápida. Entonces, como decía Santiago, de hecho, según nuestros análisis, deberíamos de crecer arriba, al menos en 5%. Sostenidamente. Claro. 5 o 10 años para poder hacer eso. Claro. Para poder crecer a ese nivel, necesitamos, sí o sí, mayores niveles de inversiones. Entonces, aquí viene amarrado con todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Aquí no hay todo lo que hemos dicho en el segmento anterior. Aquí no hay una fórmula mágica de que toco un botón o solo una cosa voy a hacer. Por supuesto. Y que con eso va a cambiar todo. Es un conjunto de factores. Es un conjunto de factores. Y ese ritmo de crecimiento, para explicarlo con manzanitas y que campesinos sencillos como yo lo podamos entender, es como poner un porcentaje al avance que tenga mi cacharrito de 1980 versus el maquinón de Fernando Alonso en la Fórmula 1 que viene 100 kilómetros atrás. Yo avanzo 3% en relación con mis datos y Fernando Alonso avanza 2% o 1% en relación con sus datos. En 2 segundos me va a superar.
Correcto. Sí, totalmente. En 2 segundos me va a superar. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien en Es- este caso. Es correcto, sí, porque ese carro, ¿verdad? Ese cacharrito o el otro carro en realidad es un conjunto de piezas. Sí. Hay un motor más potente, Sí. hay una tecnología más avanzada, Desde tiene luego. unos mejores, entonces tiene todas unas mejores condiciones, Desde luego. ¿verdad? Para poder ¿Y avanzar. cuáles son fundamentalmente ese otro conjunto de factores? Los que mencionó al inicio. Sí, esos son. Esos son, porque eso es lo que dice la evidencia ya. Esas son las cosas que tenemos que mejorar y tratar. Y los competidores directos de Honduras. No me compare a esta pequeña economía con Singapur y con Taiwán y con aquel. Los del área, los competidores directos, los que estamos esperando que el inversionista venga. ¿Cuánto crecen en relación con lo que crecemos nosotros? ¿Cuánto avanzan en generar esas condiciones? En general las condiciones están avanzando mucho. Yo creo que don Santiago estaría de acuerdo con esto de que, por ejemplo, Costa Rica, que es como el ejemplo que nosotros siempre ponemos en la región, vivió como una década, ¿verdad?, en la cual no le estaba yendo muy bien. Pero sus autoridades, desde la pandemia para acá, como rápidamente entendieron que estaban haciendo ¿Qué muchas hicieron? cosas mal. ¿Qué hicieron? Y aquí hay una cosa que quisiera agregar a la comparación aquí. Usted mencionó la ventaja comparativa que tenemos en posición estratégica a nivel de la región. Tenemos algo que la gente no cree a veces, tenemos aún mejor infraestructura en puertos, aeropuertos y carreteras, por lo menos en los ejes productivos mejores que las de Costa Rica. Y tenemos algunos costos, por ejemplo, los costos de mano de obra, los de nosotros son menores. Pero entonces uno dirá, bueno, ¿por qué un inversionista sería un país donde tiene menos calidad de infraestructura, donde la mano de obra es más cara, donde, de hecho, un país más pequeño es la mitad del territorio de Honduras, la mitad de la población de Honduras, pero tiene todo el otro conjunto, los otros factores que mencionamos, sí los tiene. Y el inversionista algo que necesita es seguridad para el futuro. Claro. El hecho certeza. de que certidumbre. Certeza, y sí. eso, por ejemplo, eso es clave. Y eso ha permitido, y luego a todos los factores que hemos mencionado es la adaptabilidad. Entonces, en el caso de don Santiago mencionó en el segmento anterior, los dos grandes campeones en este momento en el continente americano en términos de esta de relocalización, el nearshoring, México obviamente, pero guardando las distancias. El segundo es Costa Rica. Por ahí hay un gráfico que vamos a ver más adelante. Mientras Honduras atrajo $1.000 millones en inversión extranjera directa el año pasado, Costa Rica, más pequeño que nosotros, con menos población, atrajo 4 veces más, casi $4.000 millones solo el año pasado, justamente por este fenómeno. Porque entonces las empresas lo que están buscando es esa certidumbre, esa certeza en el cual yo puedo invertir y que voy a estar en ese país 20 años y que en 20 años las condiciones no me van a cambiar. ¿Qué han hecho en Costa Rica? Bueno, lo han hecho desde los años 50, educación. Eso es Clave. crucial. El nivel educativo de los chicos es mucho mayor que el nuestro. Salud. No tenemos los problemas que tenemos en salud nosotros. Una salud preventiva y una salud curativa la tienen desarrollada a través de la Caja Costarricense de Seguro Social. Han tenido una política estable en materia de energía. Son casi 100% energía renovable. Por ejemplo, la seguridad jurídica es fundamental. Hoy están viviendo un problema que antes no tenían, que es el tema de seguridad ciudadana. Hay narco en el norte y eso está provocando algunos niveles de violencia que todavía ellos, como no han tenido un expertise en materia de defensa y seguridad, no saben todavía cómo enfrentar y es un tema que les preocupa. Pero vea los resultados. 5.1% crecieron el año pasado. 5.1. 3.800 millones de inversión extranjera directa. Cuadruplica el dato de Honduras. ¿Sabe cuántas son las reservas monetarias internacionales de Costa Rica? 14.000 millones de dólares. ¿Ok? 14.000, a tal grado que el peso o el colón se les ha apreciado mucho porque no pueden ni siquiera devaluar. Y hay problemas, algunas empresas que utilizan el tipo de cambio como una vía para mejorar su rentabilidad, que están cerrando porque no aguantan. Incluso las bananeras están clausurando algunas grandes fincas porque el precio que les resulta con apreciación del colón, del colón,
Sí. no pueden competir. Pero imagínense, dice que el gobierno de los Estados Unidos va a invertir 8.500 millones de dólares en Intel que van para Costa Rica. Y ese es un salto brutal. Las universidades tienen un altísimo nivel de desarrollo. La mano de obra no tiene la calificación nuestra. Costa Rica paga el salario mínimo más alto de Centroamérica y Honduras es el segundo. Costa Rica tiene la carga social adicional al salario más alta de Centroamérica después de Honduras, que es el segundo. Sin embargo, los niveles de productividad de Costa Rica no son iguales a los nuestros. Claro. El problema en parte es lo que decía Ricardo, la pandemia cambió el futuro del empleo, porque del futuro del empleo, si nosotros ya teníamos un gap demasiado fuerte en cuanto a la oferta formativa versus las demandas del sector productivo, ya lo teníamos fuerte, porque no estábamos atendiendo las demandas del sector productivo. El problema es que la pandemia le dio un salto brutal a ese gap. Ya no son las mismas competencias que creíamos que deberían de necesitar nuestra mano de obra. Ellos la tienen y nosotros no. También aquí se refleja esa ventaja que tienen los que compiten por atraer la inversión en el área. Sí, ahí, como puede ver, en el indicador de Estado de Derecho, 41, los ticos están en 68, de 100. Aquí está Honduras. Aquí está Honduras. Y aquí está Costa Rica. Somos el penúltimo. En libertad económica. 58.6, más o menos tabla media, pero abajo de los 60 que tienen los ticos 67. La segunda columna es la de la libertad económica. ¿Qué tan fácil es hacer, mide libertad económica? ¿Qué tan fácil es hacer negocios y cuánto dejo yo a la gente, a los inversionistas hacer su trabajo? ¿Cuánto reduzco los grados de hipercontrol que pretendemos? Esa es chamba del gobierno. Es chamba, sí. Esa es chamba del gobierno. E institucionalidad, como ya lo conversábamos. Ausencia de corrupción. Bueno, Costa Rica un nivel relativamente bajo y nosotros aparecemos en punto 32 en ese indicador y vea el tema nuevo. Sí, que la columna final es lo del CIADI. Lo del CIADI, que ya aparecemos como el único de la región que no, de la región CAFTA nos referimos, porque sí, ahí está Dominicana y Panamá, sí, y que no va a tener un mecanismo de solución de conflictos ni de arbitraje, porque el gobierno tomó la decisión. El gobierno no va a revertir esa decisión tan equivocada. Yo he estado viendo que han estado en foros internacionales, incluso promoviendo a nivel de las Naciones Unidas la necesidad de tener otro tipo de esquemas de conciliación. Y esos otro tipo de esquemas de conciliación se los va a aceptar China, por ejemplo, para venir a hacer inversiones aquí. Se los van a aceptar las grandes corporaciones a las que quieren atraer para el ferrocarril interoceánico, que no son 5 centavos. Bueno, los tratados de libre comercio que uno conoce con la Unión Europea, con el CAFTA y con Estados Unidos y el que se está negociando con China, incluyen cláusulas relacionadas con esta materia. Entonces no sabemos cómo vamos a manejar eso si el anuncio del gobierno ha estado en vías de que no salgamos y que tenemos 6 meses, creo, para salir. Sin perjuicio de eso, pues ya sabemos que hay 10 demandas en el CIADI que tienen que ser atendidas. Y que de aquí a agosto pueden surgir otras. Pueden surgir nuevas, sí, porque pero los contratos ya lo tienen. Los contratos fueron aprobados por el Congreso de la República. Hay contratos, muchísimos contratos. Que ya tienen esa cláusula de arbitraje. Y ahora cómo van a hacer. Bajo esos parámetros. Va a decir el administrador público, mire, yo ya no voy a llevar esa vía. Ahorita se está intentando hacer eso en la reforma de los artículos 15 y 27, algo así, de la ley de energía. En un artículo de esos dos se menciona de que ya no se van a admitir ningún tipo de demandas relacionadas con una cláusula que incluye en los contratos que tiene que ver con arbitraje. Si no toman decisiones sabias y patrióticas, pueden meter a Honduras en un enredo de consecuencias brutales, no solamente para lo que está en camino en términos de arbitraje internacional, sino para lo que pueda venir después. Lo del riesgo país lo vemos después de una pausa, si le parece. Dale. Porque aquí, entre otras cosas, es prohibido olvidar que somos empresa privada y que hay que colocar anuncios. Entonces aquí están. Pero doña Xiomara no terminó.
Explíquenme, por favor, señores, ¿en qué consiste esta medición del riesgo país, licenciado Ricardo Matamoros? Sí, claro. JP Morgan. Sí, la ENVI la mide un banco de inversiones en Estados Unidos, el JP Morgan, que básicamente evalúa justamente diferentes factores sobre cómo se perciben los inversionistas las condiciones para hacer negocios en el país. Sí. Entonces, en el caso de aquellos países, en el caso de la tasa de referencia, la prime, que miramos ahí, que es la tasa de las Bono. letras del bono del Tesoro. de Estados Unidos, que son los títulos valores más seguros del planeta, Riesgo cualquier país que quiera atraer inversión, por ejemplo, ubicar títulos valores en el resto del mundo, por ejemplo, bono soberano, porque es lo que la experiencia que tiene Honduras, tiene que, para ser atractivos, tiene que superar esa tasa prime que tiene riesgo cero, y a eso se le suma el riesgo país. Esa es la importancia de esto, ¿no? Entonces, en el caso de Honduras, en este momento, se elevó un poco en el último mes hasta llegar a 3.77. Es la línea roja que Es está la por línea- encima de todas. Exacto, ese 3.77 que está arriba. Y eso implica entonces, por ejemplo, ante la posibilidad que ya se ha anunciado, no se ha confirmado, pero se ha anunciado esta posibilidad de tener que ubicar bonos en los mercados internacionales. Si se hiciera en este momento, la tasa mínima que tendríamos que ubicar esos bonos sería la prime más el riesgo país, que ese es el total de 7,8, Carísimo. 7,83, casi 8% en dólares. Eso es carísimo. Estamos Carísimo. hablando de 4 veces más Sí. de lo que tendríamos que pagar con la tasa más alta de un préstamo concesional, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, etc. O sea, en términos financieros, eso es altísimo, en términos de que si bien es cierto, usted recibe fondos frescos en el presente, ¿verdad? En el futuro, el pago del servicio de la deuda es demasiado caro. Eso es lo equivalente a un país, no sé si don Santiago estará de acuerdo con eso, ¿verdad? Lo equivalente al país es como cuando usted se endeuda con tarjeta de crédito. Es el crédito más caro que usted puede tener. Es inmediato, ¿verdad? Usted rápido lo puede pagar, pero la tasa de interés que usted paga es altísima. Entonces, ¿a qué viene esto? ¿Por qué los países, por qué el llamado y el énfasis que los países tienen que cuidar, ¿verdad? Su riesgo país, su imagen país. Bueno, porque entre más ese riesgo sea mayor, si quiere acceder a fondos en los mercados internacionales financieros, va a tener que pagar una tasa más alta. ¿Esas credenciales son las que le dan una calificación a cada economía? Sí, en cierta forma sí. Y fíjese usted cómo es el resto de las curvitas esas. Está el riesgo global, el riesgo latino, el riesgo de Costa Rica, el riesgo de Guatemala y el riesgo de Honduras, que es el rojo. Estábamos por arriba de todo el mundo. Y vea Costa Rica, 202. Si Costa Rica quisiera salir a colocar bonos en el mercado y que no lo necesita ahorita, 202, más la 4 estaría colocando bonos al 6. Por ejemplo. Pero si yo soy inversionista y quiero ir a ese país, voy a buscar una rentabilidad arriba de eso, si no, no voy. Esa es otra posibilidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una calificación BB menos, creo, o BB estable, pero Costa Rica está a punto de llegar a la AAA, a grado de inversión. ¿Qué significa eso? Las calificaciones de riesgo en el mundo son A, B, C, D. Más, menos, estable o negativa o positiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando uno está de B para abajo, siempre el riesgo de inversión es tipo especulativo. Cuando usted está en A, usted está en grado de inversión, no especulativo. Costa Rica puede alcanzarlo pronto, pero nosotros todavía parece que estamos lejos de... Tenemos que cuidar lo que hacemos. Y tenemos que cuidar lo que decimos, don Darío. ¿Por qué digo que lo que decimos? Porque los picos ahí que usted mire en ese comportamiento, desde que empezó el presente gobierno, son a veces discursos. Discursos que llaman la atención en los mercados internacionales. Y lo ¡pum! asustan. Y asustan al inversionista. No solo tenemos que cuidar lo que hacemos, sino también lo que decimos, ¿verdad? Y por eso es importante mantener eso, porque eso es lo que determina cuando un banco va al exterior a buscar dinero, le pega. Cuando ve el gobierno a buscar dinero, le pega. Cuando un inversionista nacional quiere financiarse en el exterior, le pega.
Entonces son cosas que tenemos que valorar siempre y estar midiendo periódicamente. No sé si seguimos. Sí. Avancemos con la siguiente imagen para que ustedes nos la expliquen, por favor. La relación que hay con la inversión extranjera directa y las remesas. Sí, fíjese que Costa Rica por cada dólar de inversión extranjera directa recibe 18 centavos de remesa. Pero Honduras, a hoy, por cada dólar de inversión extranjera, o sea, al revés, $9. recibe $9 de remesas. remesa. Ujú. Entonces, en vez de estar atrayendo capitales y exportando bienes, pareciera que estamos atrayendo poco capital, pero estamos exportando hondureños. Entonces es una especie de tragedia humana, social, la que estamos. Honduras es el único país de la región que está perdiendo fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir fuerza de trabajo? Usted habrá escuchado un término que antes le llamábamos población económicamente activa. Sí, Bueno, eso es fuerza de trabajo. exactamente. Y nosotros, de los casi 10 millones de hondureños, 4 millones somos la fuerza de trabajo y 2.3 millones de personas tienen problemas de empleo. Pero esa fuerza de trabajo ha ido reduciéndose. Y quiere decir que se nos está yendo la gente, entre otras cosas. Estamos perdiendo el capital humano y siempre decimos, y todo el mundo se llena la boca diciendo que lo más importante que tenemos en el país es el capital humano. Pues se está yendo. Y ayer decía yo en una declaración que estamos desaprovechando el bono demográfico. El bono demográfico, la pirámide poblacional tiene esta forma siempre. Pero en esta época la cantidad de nacimientos se ha ido reduciendo y la cantidad de personas que tienen mayor expectativa de vida se ha ido ensanchando. Entonces la pirámide se está inflando por el medio, donde los jóvenes en edad de trabajar entre 15 y 35 años son más y podrían, insertados correctamente al trabajo, mantener a los niños chiquitos, que son menos, y a los mayores que ya están retirados. Sin embargo, si esta gente, si tenemos casi 1 millón de ninis que no están ni estudiando ni trabajando entre las edades de los 19 y los 35 años, no estamos aprovechando ese 1 o 2% de lo que hablábamos hace un rato, que nos podían estar agregando valor al Producto Interno Bruto. Entonces desaprovechamos y entonces o están haciendo nada, o están delinquiendo, o se están yendo. Y ese sí es una pérdida brutal para la sociedad, y no solo para la de hoy, sino también para la del futuro. Desde luego. Porque si son ninis y tenemos 1 millón de jóvenes que no están estudiando, tampoco eso nos puede garantizar que en el futuro se van a incorporar al mercado laboral con éxito y Con que capacidades y competencias adecuadas para lo que reclama el mercado. que van a insertarse correctamente. Así es. Que van a generar producción Así y es. mayores niveles de productividad. Y ahí es donde uno llama la atención y que es principalmente la razón por la cual seguimos nosotros con la boca llena en el COEP hablando de Pacto por el Empleo. Licenciado Matamoros, ¿quiere hacer algún comentario sobre esta asimetría de la inversión y la remesa traducida en dólares que ingresan a Honduras? Sí, tal vez un punto a resaltar, porque alguien dirá, bueno, pero estamos solventando nuestros problemas con las remesas. El tema de cuál es la diferencia, por qué es importante esta relación. La inversión extranjera directa lo que crea es nuevos negocios, nuevos puestos de trabajo, o sea, genera capacidades de país para generar riqueza permanente. Las remesas es un flujo temporal. Momentáneo. Llega, momentáneo. Llega, la gente recibe y Lo gasta. Entonces, ¿hay un impacto en la economía? Sí, pero es en el momento. Porque De se corto demanda plazo. y luego se va. Sí, ¿Verdad? no es en realidad un instrumento de desarrollo propiamente dicho. No. Correcto, correcto. No. Mejora solamente los ingresos temporalmente de la economía nacional como tal, pero la inversión extranjera o la inversión nacional, la inversión lo que hace es que cambia las capacidades de las sociedades para convertirse en una sociedad que genera prosperidad. Compartimos con la audiencia esta imagen en pantalla, la inversión extranjera en remesas. Está registrado desde el año 2000 hasta el 2023 en el extremo derecho. La barra azul es la de los ingresos por remesas y la barra naranja es la de los ingresos por inversión extranjera directa. Por cada dólar que ingresa
en el país por inversión extranjera directa ingresan $10 por remesas. Es un dato aterrador porque ese dólar que no ingresa porque exportamos un lápiz, porque exportamos un calcetín, es porque lo que exportamos para ese dólar, a cambio de ese calcetín que no enviamos, de esa camisa que no enviamos, de ese libro que no enviamos, de ese lápiz que no enviamos, fue que enviamos 14 hondureños que desintegraron 14 familias. Gente huyendo de la problemática de aquí, etcétera. Es así la manera de entenderlo humanamente, ¿no? De acuerdo. Y algo todavía, una arista más ahí. Esos 14 hondureños que se fueron están en otro país, principalmente Estados Unidos, produciendo allá, sí, generando y contribuyendo al crecimiento económico y a la riqueza de ese país. Claro, se están beneficiando de ellos, sí. Y una parte, ¿verdad? De esa, una mínima parte, es lo que viene aquí en remesas. Sí. O sea, en realidad esos hondureños, esas hondureñas, están produciendo, están generando riqueza, pero están trabajando, pero en otro país. Ahí, Darío, la tragedia, para mí esto es una tragedia, no por la cantidad de remesas que estamos recibiendo, sino que quisiéramos que ese gráfico fuera como el de Costa Rica, totalmente invertido, donde la barra azul fuera inversión y la barra amarilla fuera remesas, porque eso aseguraría que esos hondureñitos están aquí, en nuestro país, nuestros compatriotas produciendo y generando. Por supuesto. Pero no en el exterior, a veces con familias desintegradas, por ejemplo, porque no pueden estar juntos, unos allá que se fueron mojados y otros que están aquí esperando la remesa. Y eso también puede ser un factor contributivo que no lo hemos analizado, que es que los jóvenes que no están estudiando ni trabajando también están viviendo en parte por la remesa que reciben y no tienen incentivo correcto ni para estudiar ni para trabajar. Ese es un tema. Pero nosotros ayer estábamos viendo con Ricardo de la encuesta un dato que nos llama la atención. El 67% de los ingresos de la familia provienen de salario. El 17% proviene de emprendimientos. Y el 7% de los ingresos de la familia hondureña provienen de la remesa. Vean la brutalidad de eso. Queremos tener a los hondureños aquí, para eso tendríamos que poner esa barra amarilla arriba y la barra azul un poquito abajo, para poder complementar el esfuerzo del ahorro de los hondureños en el exterior con el ahorro de los hondureños en el país y generar más inversión, porque solo la inversión productiva genera empleo, solo el empleo genera bienestar, protección social e ingresos. Si no, no estamos cumpliendo nuestro rol como sociedad. Avanzando en nuestro debate, señores, esta mañana quiero plantearles una arista diferente, que siempre es un componente fundamental, el acceso a las divisas. ¿Cómo ven ustedes las decisiones restrictivas, ciertamente, del Banco Central en cuanto al acceso a dólares para las empresas y para los particulares? Señor Matamoros, ¿qué impacto tiene eso? Sí. Bueno, mira, es un tema complejo en realidad porque al final ese desbalance que hay entre la oferta y la demanda de las divisas es el reflejo de mucho de lo que hemos estado hablando en esta mañana, que tiene que ver con el incremento de la incertidumbre, la reducción de la confianza que existe en términos de el entorno de negocios, las políticas públicas que se están implementando. Entonces, esa señal se ha estado traduciendo entonces en un incremento más allá del comportamiento, digámoslo así, histórico de la demanda de divisas. Ahí, lo que ha ocurrido aquí no es que se ha caído, ¿verdad?, el flujo de entrada de divisas, sino es que se ha incrementado esa demanda, producto de estas razones que mencionamos. Ese incremento, el problema de riesgo país, el problema de la incertidumbre y de la confianza. Y por el otro lado, recordemos que el gobierno, desde el punto de vista del control de la inflación, uno de los instrumentos que ha estado utilizando es interviniendo el tipo de cambio. El tipo de cambio, si fuera por competitividad, que es uno de los factores, el tipo de cambio debería estar más alto, ¿verdad?, por lo que ha estado pasando con nuestros principales competidores. Entonces el gobierno lo que ha estado haciendo es interviniendo ese tipo de cambio para que se mantenga más o menos estable, para que los precios de los productos importados no se incrementen. Y eso ha significado entonces trabajar con el tema de las reservas. Si el gobierno
permitiera, y aquí viene otra arista, por ejemplo, compleja de esto, ahora se ha cuestionado mucho la reducción de las reservas internacionales. Si el gobierno empieza a dar, el Banco Central comienza a dar todas las divisas que se están demandando por este desbalance, las reservas internacionales se van a caer más. Entonces el gobierno de una u otra manera está en una encrucijada, ¿verdad? Y donde el resultado, a donde está saliendo, ¿verdad? Todo esto, donde es visible, es justamente en este problema que está teniendo el público general y más importante aún y más preocupante aún, las empresas, muchas empresas, para poder acceder a las divisas necesarias para financiar su actividad. Entonces, de corto plazo, el gobierno sí está obteniendo los resultados que persigue en el control de inflación, por lo menos con la restricción del mercado de divisas. Por ese lado sí. Por ese lado, sí. El problema aquí, nosotros le hemos señalado, es que ese tipo de medidas, si bien es cierto, se pueden justificar, pero solamente son temporales. Si usted las mantiene demasiado en el tiempo, comienza a generar distorsiones. Y ya esta es una distorsión. ¿Y qué repercusiones tiene para el sector privado? Bueno, yo he venido diciendo, pero parece mala palabra, Darío, que las señales que manda el gobierno a través del Banco Central para los agentes económicos son cruciales para el desempeño de la economía. En política monetaria hay una tasa que se llama la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia que publica el Banco Central. En la pandemia, todos los países del mundo, excepto Honduras, elevó la tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque era una tasa de referencia para elevar las tasas de interés y bajar la inflación. Bueno, llevamos más de 3 años con la tasa de política monetaria de 3% por debajo de la inflación, ¿sí? O sea que no tiene una tasa, que no manda un gran mensaje. El mensaje en aquel momento era como que los lempiras baratos. Nos convienen los lempiras baratos. El segundo mensaje que mandamos es el tipo de cambio estático, con devaluaciones que van entre el punto 17, punto 18, punto 54 la última vez que lo vi, pero siempre abajo del 1%, prácticamente estático. Dólares baratos, lempiras baratos, dólares baratos. ¿Qué señal usted le manda a la gente? Compre dólares, endeúdese en lempiras y compre dólares. Eso fue lo que hicieron. Y se les levantó la demanda, sobre todo porque a la par de eso hemos estado viviendo un clima de incertidumbre, que es una variable de expectativas de los agentes económicos, y no es que son especuladores, no, es que somos racionales, y el agente racional arbitra, busca lempiras baratos, busca dólares baratos, y hay incertidumbre. ¿Qué hace usted? Pensando racionalmente, ¿va a demandar más? Y de repente el Banco Central cambia el sistema de asignación de divisas por una subasta y empieza a administrar el proceso. Yo no estoy diciendo que es malo, pero las subastas siempre se utilizaron, Darío, cuando no habían reservas. En todo el mundo se utilizaron cuando no habían reservas. Honduras la empezó a utilizar durante los primeros meses del gobierno del presidente Reina, porque el presidente Reina recibió el país con menos 25 millones de dólares de reservas en aquellos años 94, sí, ¿verdad? 94 tomó posesión. Y con 12 horas de racionamiento de energía, ¿verdad? ¿Recuerda usted eso? Claro. Bueno, ahí empezó la subasta. Después vino el Banco Central por iniciativa o por instancias del fondo y empezó el proceso de liberación, devolviéndole al banco que recibe la repatriación de divisas para que él fuera el que lo asignara, pero luego el gobierno tomó la decisión de implementar la subasta porque dijo que había que hacer una redistribución más democrática de esto. En la actualidad, el banco no movió la tasa de política monetaria, sino que lo que hizo fue mover la tasa de encaje y mover la forma en que se calcula el encaje, con lo cual redujeron tal vez unos 7.000 millones de lempiras a la liquidez del sistema, bajando esa cantidad de lempiras. Respóndame con un monosílabo y después me desarrolla la respuesta. ¿Ha logrado acceso democrático a la divisa del banco con esas decisiones? Pues el problema es que antes nadie se quejó de que no tenía dólares o acceso. Ahora todos se quejan. Entonces no sé si eso es democracia. Son las 8 y hay que hacer una pausa.
Señores, les planteo un asunto sobre el uso de las reservas para que después continuemos con la comparación de las inversiones extranjeras directas. El Banco Central ha echado mano de las reservas internacionales. ¿Es eso saludable en una economía? ¿Se refiere a la parte de crédito? Sí. En realidad, sí se puede utilizar. Lo que pasa es que, y yo sé que este es un tema de controversia y discusión aún entre los economistas, porque hay desde los esquemas más tradicionales, conservadores de administración de las reservas, que tiene básicamente el enfoque de invertirlos en títulos valores en Estados Unidos con unas tasas bajísimas, unos rendimientos bajísimos y tenerlos ahí, como, digámoslo así, como un colchón ante cualquier eventualidad de una crisis nacional, ¿verdad? Económica, sí, nacional o internacional. Ese es como el enfoque más tradicional. Sí, pero en realidad, por lo menos desde la postura del Instituto de Investigaciones Económicas, que ha hecho sus análisis de nuestra universidad, ya desde el 2020-2021 se hizo propuestas en términos de que se podía ser más creativo en términos de la utilización de estas reservas. Porque luego está, el otro extremo. El extremo es este que se utilizó el gobierno, ¿verdad? Que con base a 1.000 millones se abrió una línea de crédito para poder financiar operaciones del gobierno. ¿Qué tipo de operaciones? Esa es, en este caso, para financiar de una manera u otra, por ejemplo, líneas de inversión. Pero lo que ocurrió fue, sabemos que 2022 y 2023 se caracterizaron con unas bajos niveles de ejecución. Y lo que pasa es que si usted, por ejemplo, financia ese crédito, eso lo pone en inversión, pero el otro gasto que tenía lo mueve para gasto corriente, indirectamente está financiando gasto corriente. Ese es el otro extremo. Desde la Universidad Nacional nosotros proponíamos una tercera vía de administración, en los cuales hay algunos ejemplos bien interesantes. Es que usted puede utilizar cuando tiene, el estándar internacional le dice que usted con que tenga al menos 3 meses de importación de reservas internacionales, está bien, ¿verdad? Está bien. Nosotros en el 2020 llegamos a tener hasta más de 8, casi 9 meses de importación. ¿Hoy? Entonces, 5. 4.5. 4.5 según el último dato. Estamos todavía por encima del estándar internacional. Pero algunos países lo que han hecho es que cuando tienen este excedente de ese estándar internacional, es que usted puede tomar una parte de esas reservas, ojo, y apalancarse financieramente. ¿Qué significa esto? Básicamente usted puede, a través de algún tipo de instrumento financiero con un banco, por ejemplo, multilateral, usted puede agarrar 2.000 millones y lo pone en garantía para poder sacar otro préstamo con una tasa muy baja, no a tasas de 7 o 8, tasas de 1.5, de 2%. Entonces usted lo que se compromete es estos 2.000 millones quedan en garantía y usted me presta, por ejemplo, 1.500 millones, ¿verdad? Eso no los puede tocar porque están ahí, pero usted no las pierde las reservas. Lo que tiene es que más bien las tiene aseguradas y gana 1.500 millones en préstamo a baja tasa de interés. Nosotros insistimos como Universidad Nacional y se lo propusimos al gobierno anterior con datos, con evidencia, al gobierno anterior y este gobierno también cuando ingresó, ¿verdad? Porque fue un tema de discusión, les dijimos se puede, había margen para poder hacerlo, ¿no? Entonces, para responder a la pregunta, sí se pueden hacer, pero hay formas de poder utilizarlas, estas reservas de manera inteligente para poder sacarle un mayor provecho. ¿Cuál es la interpretación que hace usted sobre el uso de las reservas internacionales que hace el gobierno actual? El primer uso que hizo en el año 2022 fue agarrar parte de las reservas como préstamo del Banco Central al gobierno para pagar deuda. Eso en términos generales, agarramos reserva y pagamos. ¿Qué repercusiones tiene eso? Inflacionarias ninguna, porque no se monetiza en entidad. Pero hubo otro diferencial que sí sirvió para financiar agujeros fiscales que tenía el gobierno y se terminaron invirtiendo en gasto corriente. Efectos positivos ninguno. Y el tercer elemento, que es lo que acaban de hacer el viernes, es que el banco le está poniendo recursos en un fideicomiso a Banprovi, que va a colocar créditos productivos, créditos en vivienda social y otras cosas, que no me gusta, pero tiene un efecto positivo, que puede tener un retorno productivo si es que se usa correctamente los recursos. Digamos que no me gusta, pero relativamente tiene un bienestar. Entonces, el tema es que el Banco Central, a veces cuando la entrada de divisas no es suficiente para atender la demanda,
Y no estamos hablando de demanda inflada. Hay demanda inflada, sí. ¿Tiene que atenderle el Banco Central? No. Lo que sí es que tenés que desinflar la burbuja de demanda dando señales de certidumbre. Y entonces yo digo, bueno, aquí viene el que compra materia prima para producir alimentos, lo voy a atender. Exacto. El que va a comprar combustible, lo voy a atender. El importador de medicamentos que atiende la licitación pública de la Secretaría de Salud, Exacto. lo voy a atender y yo le bajo el gas. Y la otra es lo que está pasando a nivel de los bancos. Los bancos reciben $2 millones al día para atender demandas por menos de $10,000. También los bancos pueden hacer su ejercicio y decir, bueno, para qué lo quiere, ¿verdad? Lo quiere para medicina y todo. Pero hay demandas que no son atendidas. Por ejemplo, una compañía aseguradora que quiere pagar primas de reaseguro no son atendidas porque no son importaciones. Ya le ha pasado a empresas. O una empresa que no puede pagar sus obligaciones con el exterior. Pero que no sean para importaciones de productos y cosas, tampoco significa que no sean importantes. Que no sean importantes, claro. Son importantes todas. A ver, don porque Santiago, es parte del comercio, es parte del negocio y es parte de la generación de empleo. don Santiago y don Ricardo, recientemente escuché la voz del secretario de la presidenta de la República diciendo que hay malas noticias para las aves agoreras del desastre, para los que dicen que aquí no funciona la inversión extranjera directa. ¿Cuáles son los matices y las variaciones de las cifras de las que dispone el COEP? Ahí está una tabla que usted tiene en pantalla, don Darío, y lo que pudimos ver, desagregando un poquito qué pasó, efectivamente la inversión extranjera directa creció casi un 17% con relación al año anterior. 16.96 específicamente. Hasta alcanzar $1,076 millones. Sin embargo, cuando uno va a ver, desagregar cuánto fue de capital nuevo para esas inversiones, podemos ver que se redujo en casi 152% el capital y arriba creció 492% en acciones y otras. Sin embargo, lo que prevaleció fue lo que se llama reinversión de utilidades. Pero esa reinversión de utilidades ha sido tradicional, que en Honduras más del 85% sea reinversión para sectores ganadores. ¿Quiénes? Pueden ser los bancos o pueden ser las empresas de telecomunicaciones, las celulares, por ejemplo, que ganan mucha plata. Sin embargo, en este año se exacerbó el tema, producto de que las grandes corporaciones internacionales que tienen socios inversionistas en el exterior no les han podido pagar los dividendos. Entonces, ahí hay un riesgo de que tengamos una presa de dividendos por pagar que se estén catalogando como inversión extranjera directa, pero que efectivamente en el momento en que se tenga el chance se van, porque tiene que pagar dividendos. Hay corporaciones regionales de las que tengo información que el único país que no pagó dividendos a sus inversionistas extranjeros fue Honduras. Entonces, por ejemplo, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que no tenemos los dólares para pagar. Ese es el tema. Entonces, aquí hay un riesgo latente, preocupante, que hay que estudiar y analizar, porque efectivamente no podemos calificar que estas utilidades reinvertidas son todas de verdad reinvertidas. Y entonces eso significa pues que el efecto ilusorio, si se quiere llamar así, de ese crecimiento de la inversión extranjera directa todavía nos deja nuestras reservas aquí. Y como ya vimos, el comportamiento de esa inversión en $1,000 millones no es ni más ni menos de lo que hemos tenido en los últimos 25 años. ¿Y cuáles son las expectativas para el 2024? Bueno, ya vimos nosotros todos los factores claves ¿Sí? que nos afectan, ¿Sí? Como destino de inversión. Y tenemos que trabajar pronto. ¿Y en qué número se va a reflejar? Así como estamos ahora, sin hacer ningún cambio. Porque tampoco es que así aquí pisan el acelerador para cambiar las cosas. Lo que hablábamos de Costa Rica, por ejemplo, que en 10 años dijeron ellos, ok, aquí hay que pisar el acelerador en capacitación, en Estado de Derecho, en un clima para la inversión y hay que meterle mano a esto. Y lo lograron. Partiendo del punto cero, del kilómetro cero, donde estamos ahora, ¿cuáles son las expectativas de inversión extranjera directa en 2024 para Honduras? No diferentes a los datos que estamos observando. De 22 y 23. De 22 y 23, en todo caso muy similar a 2023.
De repente algunas inversiones muy particulares que ¿Y se están siempre negociando. reinversión de ganancias? Sí, por un lado, y en todo caso sí hay algunas negociaciones, pero muy particulares que están haciendo por parte del gobierno, por ejemplo, con ciertas empresas, pero eso es muy puntual, no es justamente Y cambiar pequeño, el no entorno. significativamente desde el punto de vista estadístico. Tal vez en el año en el cual ingresen los fondos no se ha revelado, por ejemplo, qué tanta inversión y con quién será, pero va a ser puntual. El asunto es que usted tiene que hacer todos los cambios para que la inversión venga naturalmente, como está llegando, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Costa Rica. Y de hecho, aquí hay algo, por ejemplo, que quisiera resaltar, y es que ya nosotros en diciembre pasado, la Universidad Nacional, a través de su Instituto de Investigaciones Económicas, hizo una estimación del crecimiento económico entre 3.5 y 4%. Ya lo dijo don Santiago, el Fondo Monetario lo publicó esta semana, 3.6%. El Banco Central está diciendo que entre 3.5 y 4.5. Nosotros reiteramos que va a ser extremadamente difícil que nosotros lleguemos siquiera al 4% en este año. Y si se llega, va a ser porque de repente venga alguna inversión puntual. Al paso que vamos y con la atmósfera que ahora tenemos, ¿a cuánto podemos alcanzar con objetividad? 3.6, 3.7%. Y pongamos fiesta. Sí. Vamos a la última pausa. Es la última vez que interrumpo la plática. Estimados señores economistas, además de los grandes factores, de los factores nucleares, de esos pesados, Estado de Derecho, clima de inversión, seguridad ciudadana, capacitación en mano de obra, las competencias educativas que tengan para la productividad los seres humanos de ese país, ¿cuáles otros detalles toma en cuenta una empresa o una inversión para localizarse en Honduras, por ejemplo, que es lo que nos interesa? Hace algunos años, la Asociación de Manufacturera de los Estados Unidos, la National Association of Manufacturers, La Andy Gringa, dígale. la Andy Gringa, sacó eso, hizo encuestas con sus empresas y salieron estos datos que aparecen en esa pantalla. El 73% es encontrar gente con capacidad mano de obra cualificada, tanto para facilidad para contratar y a veces hasta para despedir. Recuerden que en Estados Unidos allá no andan con papá. ¿Cómo estamos ahí para responder esa demanda? 73% es muy importante, estamos mal.
porque las competencias de nuestra gente, ya lo discutimos con Ricardo en las previas del programa, son débiles. La pertinencia de lo que estamos enseñando versus las necesidades del sector productivo, hay una brecha. Y que la pandemia vino a exacerbar todavía esa brecha aún más. No estamos haciendo mayor cosa. El sector privado propuso recientemente, y la Unión Europea ha estado financiando la posibilidad de traer estos simuladores. Nosotros la propusimos, los europeos la están financiando. ¿Para entrenamiento? Para entrenar, sí. Que, por ejemplo, personas que van a manejar una máquina de construcción, una retroexcavadora, Sí. Eso es un simulador. Sí. O para producir otra cosa. Y es importante porque eso es ponernos al día en el estado de las artes de las competencias que requiere la mano de obra. ¿Qué más? Costos operativos. El costo operativo en Honduras es alto. El salario mínimo es alto. La energía es alta. El agua es alta. Los impuestos altos y podían aumentar si se deroga o se emite una tal ley de justicia tributaria. Acceso a mercados lo tenemos, sí, por lo que usted dijo, porque tenemos puertos y todo, aunque nuestro puerto se ha venido quedando chiquito porque necesita expansiones pronto. Por ejemplo, en Graneles tenemos una muy limitada capacidad y cuando un barco llega y están descargando otro barco, Toca esperar tiempo y se pagan $35,000 por estar en Bahía esperando por día. La facilidad para hacer negocios. Estado de Derecho, seguridad ciudadana, costos de energía, simplificación administrativa, y respeto a la inversión en el largo plazo. Traigo una inversión, no la traigo, no voy a sacar mi rentabilidad en un año. Voy a esperar 5, 10, 15 o 20 años para que el negocio funcione. Claro. Y yo le tengo que dar estabilidad a ese inversionista. Claro. Y por último, un ambiente tributario favorecedor. ¿Verdad? Ahora que menciona ese asunto, ¿qué conocimiento tiene usted de que se hayan incorporado en el dictamen de las reformas tributarias las propuestas del sector privado, de los sectores académicos e incluso de las otras fuerzas políticas en el Congreso? Nada más que las declaraciones que ha emitido el señor presidente de la Comisión de Dictamen, el doctor Hugo Noé Pina, un colega reconocido, que ha dicho que se han incorporado una buena cantidad de la... ¿A qué grado? ¿Al grado de transformar el proyecto inicial? No conocemos el dictamen y hemos venido pidiendo y ahorita creo que se está pidiendo una nueva reunión con el doctor para que nos presente, si es posible, si está dentro de sus facultades, presentarnos el dictamen final, porque queremos saber de qué se trata las modificaciones que le han insertado al proyecto original, que estábamos claros que no era el que queríamos. Hemos dicho de diferentes formas que queremos estar sentados discutiendo esos detalles para afinar puntería y sacar lo mejor posible. Todos estamos claros que se necesita, todos estamos claros que necesita, pero hagámoslo bien. Yo me acuerdo que cuando el gobierno del señor de anterior, Juan Orlando Hernández, doña Miriam Guzmán en aquel tiempo mandó al Congreso un proyecto de decreto, ¿se acuerda usted del Código Tributario? Sí. Y ahí nos cambió la vida a los que contribuimos, porque antes éramos contribuyentes y ahora nos llamamos obligados tributarios. El contribuyente contribuye y pide cuentas, el obligado paga y no pida cuentas. Por eso no me gustaba. Sin embargo, hicimos un trabajo... Es una muy buena interpretación. Hicimos un trabajo fuerte con ellos. A ella no le gustó el resultado final, pero fue el que aprobó el Congreso. Ya, el Código de Trabajo le vino a dar certeza tributaria. El Código Tributario, pero hoy en esta ley, pues le emitimos opiniones, pero no sabemos si las tomaron en cuenta o no, hasta que no veamos, y ojalá que el doctor acepte concedernos una cita, ¿verdad?, para hablar de los temas y conocer ese detalle. Yo creo que es de trascendencia para la sociedad y para el país. Estos datos de las personas con problemas de empleo del 2023 siguen siendo aterradores. Son aterradores y solo es un corolario del resultado final de lo que hemos venido hablando, de inversiones, pero si no hay inversiones, ¿qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con los ingresos de la familia? ¿Qué pasa con la protección social de la familia? ¿Qué pasa con el bienestar de nuestra familia? Y el resultado está aquí, y si no hacemos un trabajo en serio
en materia de inversiones tampoco vamos a poder impactar positivamente en esas cifras aterradoras como las describe usted. ¿Cuántos nuevos empleos se generaron el año pasado? Recuerdo 20.000, 30.000 empleos, pero necesitamos 150.000 al año. Jóvenes que se insertan, que llegan a la edad de trabajar y no lo logran. Recuerde que el sector maquila perdió 41.000 puestos de trabajo el año anterior y son empleos decentes. Claro. Cuando decimos decentes es que formal, que paga impuestos, que sí. tiene seguridad social. Sí. Recuerde que casi 1.8 millones de hondureños que trabajan asalariados, apenas 840.000 están en el seguro. Claro. Y esos que estaban en la maquila estaban en el seguro, pero hoy ya no están. Con las invasiones se pudo haber perdido una buena cantidad de trabajos, ¿verdad? Y la incertidumbre pues afectó pymes sobre todo, pero ya este año pues esperemos pues que esas condiciones de incertidumbre se vayan reduciendo. Ojalá atacaran fuertemente el tema de tierras, pero no parece ser el discurso público, ¿no? ¿Verdad? Y el campo es uno de los mayores generadores. Sí hay liquidez en Banprovi y hay infraestructura de carretera, probablemente sí vamos a estar generando empleos en el sector construcción. Licenciado Ricardo Matamoros, a manera de conclusión, como estudioso, como experto en los asuntos económicos, ¿qué diría usted al final de nuestro foro en este momento que deberían ser las reorientaciones de la política económica del gobierno para crear un ambiente proclive, sano y atractivo para la inversión? Sí. Podría mencionar dos líneas. La primera tendría que ver con el reconocimiento. Se aplauden los esfuerzos por parte del sector público en términos de política social, para contrarrestar temas de desigualdad, de combate a la pobreza, pero por parte de las autoridades gubernamentales se debe entender que cualquier país del mundo, independientemente del sistema económico que tenga, la ideología de su gobierno, para poder generar condiciones permanentes de empleo, eso se generan a través del empleo privado. Y el empleo privado se genera a través de las inversiones nacionales e internacionales. Por lo tanto, cualquier tema de reducción de la pobreza, mejoramiento de las condiciones del mercado laboral, pasa por que todas las políticas estén orientadas justamente a crear un clima de inversiones con las condiciones, la regulación, ¿verdad?, pertinente. Y por el otro lado, está amarrado con esto, es el tema de la coordinación de las políticas económicas. Lo hemos venido señalando desde hace varios años. Mientras hay ciertas acciones de política, por ejemplo, política cambiaria, crediticia, monetaria, que han ido en una dirección, por ejemplo, manteniendo la tasa de interés, como mencionaba don Santiago, que era para que no subieran los tipos de interés para el inversionista, pero eso no fue acompañado ni fue coordinado, por ejemplo, con las acciones por el lado de política fiscal, etcétera, que permitieran, como usted decía, meter el acelerador y generar unas condiciones. Entonces resulta insuficiente. Por supuesto. Licenciado Matamoros, muchas gracias. Don Santiago Herrera, ¿han avanzado 1 centímetro por lo menos en la gestión del pacto por el empleo propuesto por el sector privado al gobierno? No, el pacto sigue ahí. En el marco del Consejo Económico y Social vimos una presentación del gobierno de su ley de política fundacional de empleo, pero no nos da respuesta, la verdad. Pero hablando de temas de una reflexión final, por favor, en 1 minuto. De acciones. En materia de empleo, ahí está en el Congreso una ley de reformas a Seguro Social. Si no hay esas medidas inmediatas, el Seguro Social va a tronar. La ley de RAP para establecer la reserva laboral para los trabajadores. Otra urgencia. Sí. La ley de empleo parcial o la reforma del Código de Trabajo para generar empleo parcial o por hora en sectores como turismo, que hay que potenciarlo. Por supuesto. La estrategia nacional o la política nacional agroalimentaria que impulsó la señora ministra de la SAC es clave, pero si no tiene un plan de acción al lado, se va a quedar en papel mojado, no aterriza, y ese es un amplio generador. Hay que mejorar los grados de ejecución de la inversión pública
para que efectivamente se traduzca en crecimiento económico, apoya a la inversión privada. En el sector industrial, a la clara seguridad jurídica es fundamental resolver de una vez este tema de la ley de justicia tributaria, que lo que vino a hacer casi en 2 años es a incrementar los grados de incertidumbre en el sector privado y en el sector de inversionistas extranjeros. Y eso no nos traduce en confianza para la inversión, confianza para que esa inversión genere los empleos y los ingresos de la familia que necesita el hondureño. Don Santiago Herrera, muchas gracias por su presencia aquí, por compartir sus valiosas reflexiones con la audiencia. A la orden. Muchas gracias, muchos éxitos. El director de Políticas Económicas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Santiago Herrera, compartiendo este foro hoy con el director de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Ricardo Matamoros. A todos, muchas gracias. Adiós.